Hola, nosotros somos Ana Victoria Cruz, Ivana García, Brenda Valle y Valeria Zavala. Somos el equipo uno y hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la medicina y de las ciencias biológicas, la fisiología celular. Este tema es fundamental porque nos ayuda a comprender cómo funciona la vida desde su nivel más básico, la célula, hasta el funcionamiento integral del cuerpo humano. Entonces, a través de esta presentación, vamos a explorar qué es la fisiología, su origen, su importancia en la medicina, el papel de las células como unidades fundamentales de la vida, sus principales procesos celulares dinámicos como percepción, integración, expresión, y también vamos a ver diferentes ejemplos concretos de tipos celulares como neuronas sensitivas, neuronas motoras, células musculares, para entender cómo estas funciones se relacionan entre sí. Muy bien, comencemos entonces con la definición de la fisiología. La fisiología es la ciencia que va a estudiar cómo funcionan los organismos vivos. No solo se trata de observar las estructuras o los órganos, sino de comprender los procesos físicos y químicos que van a permitir que estos órganos trabajen y mantengan vida. Entonces, la fisiología analiza funciones tan esenciales como la respiración, la circulación de la sangre, la digestión de alimentos, excreción de desechos, movimiento del cuerpo y regulación de equilibrio interno, que como sabemos es conocido como homeostasis. Pero su principal objetivo va a ser entender los mecanismos que mantienen las funciones vitales normales. Y eso nos permite también comprender qué es lo que ocurre cuando algo falla. Por eso se va a decir que sin entender la función normal no se va a poder entender la enfermedad. Entonces la fisiología nos va a dar las bases científicas para toda la práctica médica, porque va a permitir explicar cómo el cuerpo responde a los cambios de entorno y cómo se adapta para mantener su equilibrio. Entonces, en el caso del ser humano, la fisiología va a estudiar cómo trabajan en conjunto los diferentes sistemas, como el sistema nervioso, el cardiovascular, el respiratorio, el endocrino, el digestivo, entre muchos otros, y cómo todos estos se van a comunicar entre sí para mantener la vida. Es decir, pues la fisiología va a ser entonces el punto de unión entre la biología, la anatomía y la medicina. Muy bien, ahora hablaré sobre el origen y la etimología de esta palabra fisiología. Pues esta palabra va a provenir del griego antiguo physis, que significa naturaleza, y logos, que significa razón o tratado. En conjunto, fisiología entonces va a significar literalmente el estudio de la naturaleza o tratado sobre cómo funcionan las cosas. En la antigüedad, los filósofos naturales como Aristóteles o Hipócrates utilizaban este término physis para referirse a todo aquello que tenía vida o movimiento. Ellos consideraban entonces que entender la naturaleza era entender la causa de la vida. Con el paso del tiempo, pues este término fue evolucionando y comenzó a aplicarse entonces específicamente para el estudio del funcionamiento del cuerpo humano y de los seres vivos. La fisiología entonces va a compartir raíces con palabras como física y médico, que en inglés es physician, y no es casualidad. ¿Por qué? Porque tanto la física como la fisiología van a buscar explicar las leyes que rigen el funcionamiento del mundo natural y del cuerpo humano. La medicina, por su parte, va a tomar estos conocimientos y los va a aplicar al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Por eso entonces podríamos decir que fisiología, física y medicina van a tener un mismo origen etimológico y conceptual, que va a ser entonces el deseo humano de entender cómo funciona la naturaleza y cómo funciona la vida. Ahora, antes de comenzar con los temas, vamos a hablar un poco sobre la fisiología en la medicina. En el ámbito de la medicina, la fisiología va a representar esta base científica de toda práctica clínica. ¿Por qué? Porque pues el médico no puede simplemente tratar los síntomas, sino que necesita comprender cómo debería funcionar el cuerpo para poder detectar qué está fallando y por qué. Entonces la fisiología nos va a permitir primeramente comprender el funcionamiento normal de los órganos y sistemas, va a ayudar a detectar las alteraciones funcionales que se manifiestan como enfermedades, va a interpretar los signos y síntomas que van a presentar los pacientes y pues también va a buscar diseñar un tratamiento efectivo que ayude a restaurar este equilibrio del organismo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la fisiología va a conectar el conocimiento biológico con la práctica médica. Traducimos lo que ocurre a nivel celular o molecular en las manifestaciones que podemos observar. Por ejemplo, una alteración en las células cardíacas va a poder traducirse en arritmias o en un fallo en las neuronas que se puede manifestar como una pérdida de sensibilidad o movimiento. Entonces, por esto, la fisiología va a ser la base que va a sostener a toda la medicina moderna que conocemos el día de hoy.
La realidad es que no va a haber ni un diagnóstico ni tratamiento que se vaya a poder entender sin saber antes cómo funciona el cuerpo en condiciones normales. Muy bien, ahora que entendemos qué es la fisiología y su importancia, pasemos entonces a su elemento más esencial, que como sabemos es la célula. Las células son las unidades estructurales y funcionales básicas de todos los seres vivos. Cada célula va a ser capaz de realizar por sí misma funciones esenciales de la vida, como ya sabemos, la nutrición, el crecimiento, la reproducción, comunicación y la respuesta ante los estímulos del medio. Entonces, todos los organismos vivos, desde una simple bacteria hasta un ser humano, van a estar formados por células. En los organismos multicelulares, las células se van a agrupar y se van a organizar en tejidos, después en organismos y después en sistemas, que van a trabajar entonces en conjunto para mantener estas funciones vitales. En el ser humano, todas las células van a provenir de un solo óvulo fertilizado, que al dividirse va a dar origen a más de 200 tipos de diferentes células que existen en nuestro cuerpo. Cada tipo de célula va a tener una función específica. Por ejemplo, las neuronas van a transmitir información, las células musculares van a permitir el movimiento, las epiteliales cubren y protegen superficies y así sucesivamente. Dentro de cada célula va a haber estructuras especializadas que se van a llamar orgánulos, como el núcleo, que va a contener la información genética, las mitocondrias, que van a producir energía, el retículo endoplasmático, que va a fabricar proteínas, el aparato de Golgi, que las va a modificar y distribuir, etcétera, etcétera. Entonces, sin las células no habría vida. Cada función del cuerpo humano, por más compleja que nos parezca, va a depender de este trabajo coordinado de millones de células. Y aunque todos los pacientes son más que su fisiología celular, su calidad de vida va a depender totalmente de que estas células funcionen entonces correctamente. Muy bien, hablaremos ahora entonces de los procesos celulares dinámicos. Las células, como sabemos, no van a ser estructuras estáticas, van a estar en constante actividad. Podemos resumir su funcionamiento entonces en tres procesos principales. Primeramente la percepción, después la integración y por último la expresión o respuesta. Primeramente vamos a tener la percepción, que esta va a consistir en la capacidad de las células para recibir información o estímulos del ambiente, ya sea algo interno o externo. Esos estímulos pueden ser tanto cambios en la temperatura como la presión, la concentración de iones o incluso simplemente la presencia de señales químicas como hormonas o neurotransmisores. Después vamos a tener a la integración, que esta va a ser cuando la célula va a procesar esta información que ha recibido. Lo que va a hacer va a comparar este estímulo con su estado interno, entonces va a decidir después qué tipo de respuesta va a generar. En este punto se van a activar una gran cantidad de mecanismos, tanto bioquímicos, eléctricos y moleculares. Finalmente vamos a tener la expresión o la respuesta, que esta va a ser la acción que va a ejecutar la célula. Esta respuesta puede consistir simplemente en liberar una sustancia, generar alguna contracción, transmitir alguna señal eléctrica o incluso modificar su propia actividad metabólica. Muy bien. Ahora como dato, el científico Norbert Wiener, conocido como el padre de la cibernética, llamó a la capacidad de responder ante estímulos excitabilidad, aunque antiguamente por él era conocida la palabra como irritabilidad. De hecho, este concepto de entrada, proceso y salida puede entonces compararse con el funcionamiento de una computadora o hasta del sistema nervioso. Las células reciben señales, las procesan y luego producen una respuesta. Entonces así cada célula puede considerarse como un pequeño sistema vivo autosuficiente que percibe, interpreta y actúa, contribuyendo entonces al funcionamiento general del organismo. Muy bien, para entender mejor cómo se aplican estos procesos, vamos a ver tres ejemplos muy importantes de tipos celulares: la neurona sensitiva, la motora y la célula del músculo esquelético. Vamos a comenzar primeramente con la neurona sensitiva. Esta célula va a ser una célula especializada en captar estímulos del entorno, ya sea la luz, el sonido, la presión o la temperatura. Va a tener un extremo receptor que va a transformar estos estímulos, ya sean físicos o químicos, en señales eléctricas que se van a llamar impulsos nerviosos. Esos impulsos van a viajar a través de redes de neuronas que van a llegar al cerebro para ser interpretadas. Entonces, además de tener los cinco sentidos comunes que ya conocemos, también van a existir diferentes receptores internos que se van a llamar propios receptores, que van a detectar el estado interno de nuestro cuerpo, ya sea la presión arterial, el nivel del oxígeno o la longitud de los músculos, etcétera, etcétera.
Muy bien. Por otro lado, entonces, vamos a tener a la neurona motora, cuya función va a ser transmitir las señales del sistema nervioso central hasta los músculos o las glándulas. Entonces podemos pensar en la neurona sensitiva como quien recibe la información y en la neurona motora como quien envía la orden. La neurona motora va a ser responsable entonces de ejecutar la respuesta, lo que constituye la expresión fisiológica. Por ejemplo, cuando tomamos o tocamos algo caliente, la neurona sensitiva va a detectar el estímulo y va a enviar la señal al cerebro. Y la neurona motora va a ser la que responde ordenando al músculo que retire la mano. Muy bien. Y por último, vamos a tener a la célula del músculo esquelético. Este tipo de célula va a permitir el movimiento voluntario del cuerpo y también va a ayudar a mantener la postura. Va a estar formada entonces por largas fibras con filamentos de actina y de miosina, las cuales son proteínas contractiles que se van a deslizar entre sí para generar movimiento. Estas fibras van a responder directamente a los impulsos nerviosos que van a enviar las neuronas motoras. De esta manera se va a completar este ciclo fisiológico de percepción, integración y expresión. La neurona sensitiva va a percibir al estímulo, el sistema nervioso lo va a integrar y la célula muscular va a ejecutar la respuesta. Cada uno cumple un papel diferente, pero todas son indispensables para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, en conclusión, la fisiología celular va a ser una de las bases más importantes de la medicina moderna, ya que nos enseña cómo cada célula, a través de procesos dinámicos de percepción, integración y respuesta, van a contribuir al equilibrio y al buen funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, al partir de este estudio de las células, vamos a poder entender cómo trabajan los tejidos, los órganos y los sistemas y pues finalmente cómo se mantiene la vida. Entonces, comprender la fisiología no solo nos va a ayudar a entender la salud, sino también la enfermedad. Nos va a permitir ver al ser humano como un sistema vivo complejo donde todo está conectado, desde lo microscópico hasta lo visible. Por eso cuando un médico trata a un paciente no solo va a observar sus síntomas, sino que debe de entender qué es lo que está ocurriendo dentro de sus células. Entonces la fisiología en pocas palabras nos va a revelar los mecanismos de la vida. Nos va a enseñar por qué respiramos, cómo nos movemos, cómo percibimos el mundo y cómo nuestro cuerpo puede lograr mantener su equilibrio día tras día. Así que estudiar fisiología es en realidad estudiar la base de toda la medicina y el fascinante funcionamiento de la vida misma. Hola, mi nombre es Ivana García y yo les voy a explicar las partes de la neurona y el cómo pasa la energía a través de ellas. Como ya sabemos, la neurona o célula nerviosa va a ser la unidad funcional del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Las funciones básicas de las neuronas se pueden resumir en 4 funciones principales: recibir, integrar, generar y transmitir señales a las células y órganos diana. Las células están conformadas por 4 partes principales: la parte receptora, que van a ser las dendritas, la parte integradora, que va a ser el cuerpo o conocido también como soma, una parte conductora, que va a ser el axón, y una parte transmisora, que van a ser los botones terminales del axón. El principal tipo de neurona va a ser la neurona multipolar típica, y me voy a basar en esta para poder explicarles mejor lo que son las partes de la neurona. El cuerpo, o también llamado soma, va a contener el núcleo, que va a estar encargado del material genético. Además, también va a tener múltiples orgánulos citoplasmáticos, como el retículo endoplasmático, que junto con ribosomas libres va a formar cuerpos de Nissil. Estos cuerpos de Nissil va a ser básicamente una sustancia cromófila que va a contener ARN. Estos van a participar en la síntesis de los componentes o moléculas de la neurona y sus partes. Asimismo, también va a contener el aparato de Golgi y microtúbulos, que, como ya sabemos, van a estar encargados en el empaquetamiento y transporte de proteínas. También va a tener mitocondrias, que va a ser encargado de la producción de energía. Y finalmente también va a tener lisosomas, que va a estar encargado del manejo de residuos de la célula. Ahora, del soma va a surgir el cono axónico. Este cono axónico va a ser una zona especializada que origina el axón. Va a contener una alta densidad de canales de sodio que van a ser regulados por voltaje, por lo cual aquí se va a decidir si el estímulo es suficientemente fuerte para generar un potencial de acción. También va a favorecer la polaridad neuronal, ya que va a separar las partes receptora integradora de las conductora transmisora. Esto me va a proporcionar direccionalidad en el flujo de información desde las dendritas hacia el cuerpo celular, el axón y los botones terminales, es decir, no va a retroceder al soma. Por último,
La región de la axón que va a estar situada entre el cono axónico y el comienzo de la vaina de mielina se va a denominar segmento inicial. Este segmento inicial va a estar encargado de la generación del potencial de acción. Las dendritas, con sus múltiples ramificaciones y espinas dendríticas, amplían la superficie de recepción a través de la sinapsis. La sinapsis básicamente va a ser la conexión entre dos neuronas o entre una neurona y otra célula. Va a permitir la comunicación en el sistema nervioso. Las dendritas van a constar principalmente de ramos dendríticos y van a estar recubiertas de protuberancias denominadas espinas dendríticas, que van a ser útiles para el procesamiento inicial de las señales sinápticas a través de receptores de neurotransmisores incrustados en la membrana. El axón, también conocido como fibra nerviosa, se va a originar del cono axónico y va a conducir impulsos eléctricos lejos del cuerpo celular por medio de un proceso secuencial de despolarización y repolarización. La despolarización va a generar y va a propagar el impulso nervioso o el potencial de acción a lo largo de la neurona, mientras que la repolarización se va a encargar de que la neurona pueda ser excitada nuevamente y transmitir otro impulso nervioso en un futuro. El axón va a contener vesículas sinápticas que van a almacenar neurotransmisores para poder liberarlos en la hendidura sináptica cuando un potencial de acción alcanza el botón terminal. También va a estar cubierto en muchos casos por la vaina de mielina, que va a prevenir la pérdida de carga eléctrica y también va a permitir que la señal viaje rápidamente mediante una conducción llamada saltatoria. Se va a denominar saltatoria ya que básicamente los impulsos eléctricos van a saltar entre nódulos del Rambier. Estos nódulos de Rambier van a ser espacios que se encuentran a lo largo de la acción entre la vaina de mielina. Los axones van a terminar normalmente como ramificaciones delgadas, es decir, en arborizaciones terminales, de las cuales cada una va a estar cubierta por un botón terminal. Finalmente tenemos el terminal de axón, conocido mejor dicho como botón sináptico. Este se encarga de conectarse con otras neuronas para formar lo que es la sinapsis. En ellos se guardan los neurotransmisores dentro de las vesículas que se liberan para enviar mensajes a otra neurona. Ahora sí, vamos a hablar del proceso celular de la transmisión de señales. Cuando una neurona recibe un estímulo, este va a generar una pequeña señal eléctrica, es decir, una señal eléctrica inicial, que va a viajar por el axón hasta su extremo. Aquí la neurona sensorial va a establecer una sinapsis con dendritas de una neurona motora. En la sinapsis, la neurona emisora llamada presináptica libera neurotransmisores que atraviesan la hendidura sináptica y se unen a los receptores de la neurona postsináptica. Esto transforma la señal química en una nueva señal eléctrica que puede continuar su transmisión. En este proceso intervienen distintos tipos de neuronas. Neuronas sensitivas o aferentes que van a llevar la información desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central, y las neuronas motoras o eferentes que van a transmitir las respuestas desde el sistema nervioso hacia los músculos o glándulas. Todas las señales nerviosas son eléctricas y dependen de la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la célula. A este fenómeno se le denomina potencial de membrana, refiriéndose a que su interior siempre será eléctricamente negativo respecto al exterior. Cuando la neurona no transmite señales, está en potencial de reposo. Si recibe un estímulo suficiente, se generará un potencial de acción, que va a ser una señal eléctrica que viaja por todo el axón. Existen diferentes tipos de potenciales. El potencial generador sensorial, que se produce localmente en los receptores sensoriales y cuya intensidad depende del estímulo, y el potencial de acción, que tiene una amplitud constante y se propaga a gran distancia. Su frecuencia va a reflejar la intensidad del estímulo, es decir, a mayor estímulo, mayor frecuencia de potenciales de acción. Los neurotransmisores son liberados de la terminal presináptica y se van a unir a receptores en la célula postsináptica, generando potenciales postsinápticos. Estos potenciales postsinápticos pueden ser excitadores o inhibidores. Los excitadores van a aumentar la probabilidad de generar un nuevo potencial de acción, mientras que los inhibidores
van a disminuir esta probabilidad. Si la excitación supera la inhibición, la neurona va a generar un nuevo impulso eléctrico que va a continuar con la comunicación nerviosa. Este equilibrio entre excitación e inhibición es esencial para el funcionamiento correcto del sistema nervioso. Cuando una neurona motora transmite su señal a una fibra muscular, se forma una unión neuromuscular, también llamada placa terminal. Entonces, la unión neuromuscular va a ser la sinapsis de una neurona motora y una fibra muscular. Cuando esta unión es frecuente, se le conoce como placa terminal. En personas sanas, esta unión siempre va a producir una contracción muscular. Entonces, el impulso eléctrico se propaga por la membrana muscular y entra a través de túbulos T, activando el proceso de contracción. Por último, estos potenciales eléctricos, los potenciales de reposo, el potencial generador sensorial, los potenciales de acción y los potenciales sinápticos se deben a la apertura y cierre de conductos iónicos presentes en la membrana celular, que van a ser explicados por mi compañera. Hola, mi nombre es Brenda Valle y yo voy a ser la integrante del equipo que va a continuar con la parte de conductos de la membrana lipídica. Ahora, como se mencionó anteriormente, la comunicación dentro y entre las células excitables, que en este caso en específico van a ser las neuronas y las células musculares, se va a llevar a cabo mediante señales eléctricas. Estas señales van a ser el resultado de cambios en la diferencia del potencial eléctrico a través de la membrana. Ahora, los elementos esenciales que van a controlar estos cambios de potencial van a ser ni más ni menos que los conductos de la membrana celular, que en la materia los llevamos como si fueran los canales iónicos. Estos conductos o canales van a estar constituidos por elementos que van a atravesar lo que es la membrana lipídica al transitar desde el espacio extracelular al intracelular y a veces en viceversa, es decir, del intracelular al extracelular. Cada conducto va a poseer un tipo de poro que va a ser susceptible a abrirse o a cerrarse, y ese abrir y cerrar del poro va a ser lo que va a permitir el paso de iones. En este caso, en lo que es lo que estamos viendo las neuronas, pues van a ser iones específicos, pero también pueden ser otro tipo de elementos, ¿no? Esto va a dar lugar a la diferencia de señales eléctricas, y esta diferencia de señales eléctricas pues son traducidas a lo que ya mencionó mi compañero anteriormente, que son los tipos de potenciales, como el de reposo, el generador sensorial, el potencial de acción y lo que son los potenciales sinápticos. Ahora, los conductos van a existir 3 clasificaciones primarias. Cada uno va a tener sus subclasificaciones, pero las 3 más importantes van a ser las mecanosensibles, las que son sensibles al voltaje y los conductos que son quimiosensibles. Ahora, primeramente, el conducto mecanosensible fácilmente lo podemos resumir en que va a ser un conducto que se va a activar o se va a generar por medio del estrés mecánico. Estos conductos están especializados para responder a un espectro de estímulos mecánicos, es decir, van a responder a señales del medio ambiente tales como lo que es la presión, la vibración, las ondas sonoras o cosas tan simples como lo es la gravedad. Entonces, en un contexto neuronal, estos canales van a ser requeridos principalmente para lo que son las neuronas sensoriales, y aplicado a lo que es las neuronas sensoriales, pues se van a agregar otros estímulos como lo que es la propiocepción y los mismos estímulos mecánicos nocivos. Un ejemplo de su función va a ser lo que son los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner se encuentran en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y estos corpúsculos son pues de tacto. Son corpúsculos sensoriales de tacto, y estos pues van a utilizar estos tipos, sus células sensoriales van a utilizar este tipo de mecanismos que son los conductos mecanosensibles para poder recibir y transmitir el estímulo. El mecanismo de activación de estos conductos va a implicar que la membrana del extremo sensorial se extienda o se estire a causa de una fuerza mecánica. Esto va a inducir un cambio en la estructura del canal y va a causar finalmente la apertura de su poro, que va a permitir el paso de iones de sodio específicamente. Estos iones de sodio van a viajar a través de estos conductos y van a cambiar lo que es el potencial de membrana.
Esto lo que va a hacer es que va a iniciar una propagación de potenciales de acción. Esta propagación de potenciales de acción únicamente va a pasar si el estímulo o la señal es lo suficientemente potente para poder llevar a cabo esto. Porque hay que recordar que el potencial de acción es de respuesta estereotipada, es decir, todo o nada. Entonces, esos son los conductos mecanosensibles. Ahora, el segundo tipo de conducto que vamos a presentar va a ser los conductos sensibles al voltaje. Lo característico de los conductos sensibles al voltaje va a ser que son conductos que se van a abrir ya no por un estrés mecánico, sino como respuesta a las alteraciones en la diferencia de potencial a través de la membrana celular. Una vez que se encuentran ya abiertos los poros, van a facilitar el flujo de iones, lo cual a su vez va a provocar modificaciones posteriores al potencial de membrana. Es decir, estos conductos se van a abrir porque van a detectar un cambio en el potencial de membrana. Entonces van a abrir, van a permitir el flujo de iones, y el hecho de que cambien la distribución de iones por medio del flujo va a causar que ese potencial de membrana se revierta y se vuelva a cambiar. Entonces, responden a un cambio de potencial de membrana, pero también van a causar un cambio de potencial de membrana una vez que se abren y se cierran. Este mecanismo va a ser crucial para la propagación de la respuesta estereotipada de todo o nada del potencial de acción. ¿Qué es la respuesta estereotipada de todo o nada del potencial de acción? Pues como ya mencionó mi compañera anteriormente, esto lo que va a hacer es que el potencial de acción va a recibir el estímulo que va a causar el potencial de acción, o el cambio, o con la alteración, lo que sea, tiene que ser lo suficientemente potente para poder llegar al punto en el que diga, ok, sí va a haber potencial de acción, sí va a hacer ese cambio. Si no llega a ese punto o ese grado, no va a haber. Hay otros potenciales que simplemente con que haya un estímulo va a haber una respuesta proporcional o correspondiente al grado o a la amplitud de ese estímulo. En el potencial de acción no. Va a ser todo o nada. Ahora, cuando una señal se va a iniciar, ya sea por medio del potencial generador o un potencial sináptico, este va a alcanzar el umbral de activación. Estos conductos, los conductos sensibles al voltaje, se van a activar, y consecuentemente también va a abrir a los conductos adyacentes del mismo tipo y va a propagar la señal por medio de toda la acción, del todo el axón, perdón. En las neuronas, la propagación de la señal ocurre mediante la activación sucesiva de dos tipos principales de canales. Esto ya centrándonos un poco a otros capítulos, pero igual lo voy a mencionar. Primeramente, va a ser que se va a activar el conducto de sodio sensible al voltaje. Estos se van a activar y van a impulsar la despolarización de la membrana. Y después se van a activar los conductos de potasio sensibles al voltaje. Y estos lo que van a hacer va a ser lo opuesto. Van a ser los responsables de la repolarización. Y entonces van a regresar al estado de reposo. Por último, tenemos los conductos quimiosensibles, que es la última clasificación de conductos que se explican en el capítulo 1 del libro. Los conductos quimiosensibles van a ser prácticamente los encargados de producir los potenciales sinápticos. Ahorita acabamos de ver los que eran encargados de producir los potenciales de acción, ahora vamos a ver los encargados de producir los potenciales sinápticos. Su mecanismo principal de activación va a consistir en lo que son los transmisores, que los transmisores pues pueden ser los neurotransmisores o los ligandos, y estos se van a unir a los conductos y van a provocar su apertura. Ahora, vamos a tener características de estos conductos. Primeramente va a ser la selectividad por transmisor y efecto. Van a existir diferentes conductos para diferentes transmisores, y también va a haber canales específicos diseñados para producir el potencial postsináptico excitador, que es el EPSP. Asimismo, van a haber canales especializados para generar el potencial postsináptico inhibidor, que es el IPSP. Y después vamos a tener la sensibilidad a compuestos intracelulares. Algunos de estos conductos se abren o se cierran en respuesta a compuestos químicos que se encuentran en el espacio intracelular y no en el extracelular. Ahora, algunos ejemplos de estos compuestos van a ser el trifosfato de adenosina, que es el ATP,
o compuestos como los nucleótidos cíclicos, que algunos de estos pues, van a ser el monofosfato cíclico de adenosina, que es el CAMP. Y también vamos a tener otro que se va a llamar monofosfato cíclico de guanosina, que va a ser CGMP. Ahora, por último, los conductos quimiosensibles en la neurona van a tener dos funciones principales que van a ser el rol en la percepción sensorial química y por último pues la integración de información, que en el caso de las neuronas pues va a ser se le titula a esta función como cibernética neuronal. Y eso sería todo por parte de los conductos de la membrana lipídica. La homeostasis es un tema central en la fisiología porque las funciones del cuerpo humano trabajan para mantener un equilibrio interno estable, a pesar de los cambios en el entorno externo. A nivel celular, este equilibrio implica conservar constante las condiciones del medio intracelular y del líquido extracelular, como su pH, la temperatura, las concentraciones de iones como sodio, calcio, potasio, los niveles de oxígeno y de glucosa. Estos factores son esenciales para el buen funcionamiento de la célula como tal porque cualquier variación significativa puede alterar el entorno interno de las células y pues con esto llegar a comprometer los tejidos, órganos y sistemas. El mantenimiento de la homeostasis se logra gracias a sistemas de control basados en la retroalimentación. El más importante es el de la retroalimentación negativa, en el cual la respuesta del sistema ocurre en dirección opuesta al cambio que originó la alteración, y de este modo el sistema va a corregir la desviación y restaurar el equilibrio. Por ejemplo, si hay niveles muy altos de algo, los va a intentar bajar, y si están muy bajos, los va a intentar subir. Por ejemplo, cuando el cuerpo presenta una temperatura baja, los termorreceptores cutáneos van a detectar este descenso y van a activar una respuesta como lo que sería la vasoconstricción o los escalofríos, que van a generar calor y van a elevar la temperatura. O en el caso contrario, cuando la temperatura aumenta, el cuerpo va a utilizar la sudoración y su evaporación para bajar la temperatura. Y una vez que la temperatura vuelva al rango normal, los sensores reducen su actividad y se va a detener la respuesta, cerrando así pues el ciclo de control. Para que esto pase tiene que haber un sensor que detecte el estado de un parámetro fisiológico. Luego esa información se va a enviar a un centro de control o integrador que va a comparar el valor detectado con el valor ideal y determinar si hay alguna diferencia entre el valor real y el deseado, para que si sí envíe una señal de corrección que llega a un efector que hará el cambio pues y va a devolver el parámetro a su valor normal. Todo esto es controlado o es posible gracias a la comunicación que hay entre las células mediante los componentes que describieron mis compañeras anteriormente. En primer lugar, existe un receptor sensorial, el cual puede ser una célula especializada neuronal o no neuronal, y esta va a detectar el cambio en el parámetro fisiológico. Ellas van entonces a convertir la energía del estímulo físico o químico, ya sea luz, sonido, presión, una sustancia química, y lo van a convertir a un impulso eléctrico que el sistema nervioso pueda interpretar. Pero ¿cómo ocurre esto? Pues mediante los canales iónicos sensibles al estímulo que se quiere regular. Cuando se produce el estímulo, estos canales se abren o se cierran, lo que va a modificar el flujo de iones como pues, sodio o potasio hacia el interior y el exterior de la célula. Y este cambio eléctrico altera el potencial de membrana, que en este caso pues, se va a conocer como potencial de receptor o potencial generador, ya que al alcanzar cierto grado de intensidad se va a desencadenar o va a producir un potencial de acción, que es el que va a viajar a través de las neuronas sensoriales hacia el sistema nervioso central. Una vez que la señal llega al sistema nervioso central, generalmente a la médula espinal, al tronco encefálico o al hipotálamo, ocurre la sinapsis mediante la liberación de neurotransmisores. En el centro integrador, que compara la información sensorial con un punto de referencia, las neuronas analizan si el valor medido coincide con el valor ideal y pues si existe alguna diferencia, como ya mencionamos anteriormente, va a modificar su frecuencia de descarga y va a enviar señales correctoras a través de las vías eferentes.
Las vías diferentes pueden ser de tipo nervioso o endocrino. En el caso del nervioso, las señales van a viajar por neuronas motoras o autonómicas hacia los órganos efectores. Por ejemplo, las neuronas simpáticas preganglionares liberan acetilcolina en los ganglios simpáticos, donde van a activar a las neuronas postganglionares, que son las que van a secretar noradrenalina sobre los tejidos blancos. O en el caso endocrino, las señales van a viajar en forma de hormonas, como el glucagón, que va a regular los niveles de glucosa en la sangre. El efector es la estructura encargada de ejecutar la respuesta y de devolver el parámetro fisiológico a su nivel normal. Puede ser un músculo, una glándula, un órgano completo. Cuando la variable vuelve a la normalidad, los sensores van a detectar el cambio y van a disminuir la señal inicial, cerrando así el ciclo de retroalimentación negativa. Entonces, este tipo de control es estable y pues va a mantener el equilibrio del medio interno, que como ya vimos se llama homeostasis. Como ya vimos, todo este proceso es posible gracias a la comunicación sináptica y eléctrica del sistema nervioso. Los potenciales de acción se van a generar por la abertura de canales dependientes de voltaje de sodio y potasio, y en las terminales sinápticas la entrada de calcio va a provocar la exocitosis de una vesícula que va a liberar a los neurotransmisores, y estos van a unir a los receptores postsinápticos y van a modificar la excitabilidad de la neurona siguiente, permitiendo así pues la transmisión de la información a lo largo de todo el circuito. El sistema nervioso, por tanto, pues va a coordinar respuestas rápidas. Además de la retroalimentación negativa, existe también la retroalimentación positiva, aunque es menos común y más inestable. En este tipo de control, la respuesta amplifica el estímulo original, generando un aumento progresivo de la señal hasta que un factor externo detenga el proceso o hasta que se acabe el Ejemplos de retroalimentación positiva serían la coagulación sanguínea, donde la activación de una enzima, que en este caso sería la trombina, estimula la activación de más factores de coagulación, o por ejemplo también en el parto, donde la liberación de oxitocina va a incrementar las contracciones uterinas, las cuales a su vez van a aumentar la liberación de más oxitocina hasta que el bebé nace. O sea, es hasta que se acabe el recurso, o en este caso, pues hasta que nazca el bebé. Comprender estos mecanismos es fundamental en la medicina, ya que permite identificar en qué parte del circuito ocurre la falta, o sea, ya sea si en el sensor, en el integrador, en el efector o en las vías de comunicación, y así poder elegir el tratamiento adecuado. Todos estos sistemas interactúan para conservar la estabilidad interna del organismo y garantizar su correcto funcionamiento ante los cambios del medio externo. Y pues todo inicia desde la célula.